Hola, buenos días. Nos encontramos en otra entrevista en el Mostrador TV. Hoy me encuentro con la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste. Senadora, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un agrado poder estar con ustedes. Senadora, quería partir preguntándole, estamos a 1 de mayo, Día del Trabajo. Eh, la pandemia de coronavirus ha generado una serie de problemas laborales, tanto por acostumbrarse a trabajar en forma remota, así como estamos nosotros en este minuto, pero también las altas cifras de desempleo que se están empezando a notar, la ley de protección del empleo. Le quiero preguntar, ¿usted cree que las medidas que está tomando el gobierno en materia económica, precisamente para proteger a los trabajadores de distintas formas, los empleados formales, los funcionarios públicos, el trabajo precario, los trabajadores informales, los trabajadores independientes, ¿están encaminadas en el sentido correcto o está perdido el foco del gobierno con el que está tratando de enfrentar esta pandemia? Yo quiero en primer lugar enviarle un caluroso saludo a todas las trabajadoras y trabajadores de nuestro país, pero también un mensaje de esperanza para aquellos que enfrentan hoy situaciones complejas como los dramas del desempleo, las incertidumbres frente a la crisis sanitaria que hoy estamos viviendo, al voluntarismo que ha tenido el gobierno para establecer exigencias, por ejemplo, de reingreso al trabajo presencial de miles de funcionarios y funcionarias públicas, exponiéndolos al riesgo del contagio, la insensibilidad que ha tenido también el gobierno para enfrentar adecuadamente esta crisis. Tenemos más de 4,8 millones de trabajadores formales que quería, eh, a partir de la ley de la suspensión temporal, tienen que ellos mismos pagarse parte de sus sueldos. Y por lo tanto estamos frente a un gobierno que no ha estado a la altura de enfrentar esta crisis para resguardar a las trabajadoras y trabajadores, pero también a las familias más vulnerables. Lo quiero señalar a partir de su consulta porque el día 8 de abril este gobierno, desde el Palacio de la Moneda, con el propio presidente de la República, dio un punto de prensa anunciando que entregarían 2.000 millones de dólares para apoyar a los trabajadores y trabajadoras informales, que representan un tercio de la fuerza laboral en nuestro país y a las familias. 2.000 millones de dólares. Desde el 8 de abril, recién ahora ha llegado un proyecto absolutamente insuficiente que, si uno suma los proyectos para ayudar a los trabajadores independientes y a las familias más vulnerables, suman 1.200 millones. Es decir, aquí se hace un anuncio y después lo que llega al Parlamento es mucho menos. Es decir, el recorte que le hicieron en la pasadita, como dirían algunos que les gusta especular, creo que ha sido el sello que pone una muy mala nota a la forma en cómo este gobierno ha abordado la crisis y la protección a los trabajadores y a las familias en nuestro país. Senadora, aparte de ese recorte o sea, ¿por qué se hace ese recorte, ya que se habían anunciado 2.000 millones y Engaña, lo... es un engaño. Aquí se anuncian 2.000 millones y después lo que llega, si uno suma los informes financieros de los dos proyectos, son 1.200 millones. Eso es indiscutible. O sea, el Entonces, anuncio tenía letra chica, como se ha sido habitual en algunos anuncios del presidente Piñera. o sea, ya en esto ni siquiera es letras chicas, es derechamente un engaño. Se dice que se van a invertir 2.000 millones de dólares y después llegan proyectos que no suman ni 1.200 millones de dólares. Creo que esto no se condice con la protección que se necesita en nuestras sociedades, pero además recuerda lo que nosotros hemos señalado desde un comienzo, en que aquí el gobierno ha actuado con celeridad para apoyar a las grandes empresas. Y en esto quiero colocar un ejemplo. Se anunció 3.000 millones de dólares para apoyar en el FOGAPE a las grandes empresas, para hacer que el FOGAPE, que era un instrumento que estaba dedicado históricamente desde su creación para fondos de garantía a las pequeñas y las microempresas, para que se pudiera hacer extensivo en esta crisis a las grandes empresas, el gobierno corrió para presentar el proyecto y anunció 3.000 millones de dólares y el proyecto llegó con 3.000 millones de dólares. Sin embargo, para apoyar a las familias, anuncian a las familias más pobres, a los trabajadores independientes, anuncian en punto de prensa en el Palacio de Gobierno 2.000 millones de dólares y después cuando uno llega a ver qué es lo que están presentando, en el propio informe financiero del gobierno, 1.200 millones. Senadora, quiero hacer un punto ahí.
si bien el proyecto es insuficiente o la ley de protección del empleo ha sido también muy duramente criticada, ¿dónde está la oposición en esos temas? ¿Dónde está la fuerza que puede ejercer la oposición para cambiar la brújula o cambiar el rumbo o perfeccionar? Porque eso es lo que no se ha visto y por eso que en todo este tiempo de pandemia se ha hablado mucho de una oposición en shock, una oposición ausente, o no se nota el trabajo que están haciendo. Bueno, mire, nosotros mantuvimos una opinión muy crítica respecto de esta ley de protección al empleo y a la suspensión temporal del trabajo. Tiene usted toda la razón, fuimos solo voces que nos manifestamos críticos a este proyecto. El senador Bianchi, Guillén, Navarro, Latorre y yo, quienes no votamos favorablemente en este proyecto de ley, y este corto tiempo nos ha dado la absoluta razón frente a estos temas. Nosotros creemos que hoy día más que nunca se requiere unidad de la oposición, mucha unidad de la oposición, mucha unidad de la centroizquierda y de las fuerzas sociales, porque esta crisis que viene además a sumarse a lo que Chile estaba viviendo desde el estallido social del 18 de octubre, desnuda un modelo de sociedad en el que nosotros tenemos que hacer importantes esfuerzos por transformar. Y es lo que la sociedad además ha señalado con tanta fuerza en las movilizaciones desde el 18 de octubre en adelante. Y además ha quedado absolutamente claro en esta crisis en que esta transformación de la sociedad no lo vamos a hacer con las fuerzas gobernantes, lo tenemos que hacer con la unidad de la centroizquierda, con la unidad de la fuerza social que hoy día cree en un modelo de sociedad distinta, que avance en tener un mejor Estado para proteger a todos los ciudadanos en situaciones normales y particularmente en situaciones de crisis. Mire, hay tantas personas en nuestro país que hacen alarde de estar en la OECD. Bueno, los países miembros de la OECD en promedio están ayudando a sus compatriotas entre el 8 y el 10% del PIB. Chile lo está haciendo en el 0,5%. Esa es nuestra realidad. Y por lo tanto, si nosotros queremos hacer este cambio, lo tenemos que hacer sin duda con las fuerzas de centro izquierda y con la fuerza social en nuestro país, porque claramente la derecha lo que ha demostrado desde desde su mandato, la crisis social y particularmente en esta crisis sanitaria, es que ellos prefieren profundizar un modelo neoliberal y no escatiman esfuerzos para ayudar a los grandes y a los poderosos y que la gente más vulnerable se la arregle por sí sola. Si no, explíquenme cómo desde esta crisis solo le ha llegado a una parte de la población más vulnerable un bono de 50.000 pesos. Si alguien cree que esta crisis se pasa con 50.000 pesos, la verdad no tiene ninguna relación ni conexión con la realidad. Senadora, lo que usted plantea sobre lo que debería hacer la oposición se lo ha escuchado y el país se lo ha escuchado a diversos parlamentarios y dirigentes de oposición, pero se quedan en las declaraciones. Mi pregunta es, ¿dónde están topando? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué esas declaraciones no se transforman en hechos concretos y en acciones conjuntas? Que yo creo que nosotros veníamos también de un debilitamiento muy importante desde la recuperación de la democracia, debilitamiento de los partidos, debilitamiento también del rol del Parlamento, desde en épocas muy distintas, pero igualmente complejas. Nosotros teníamos muros de contención que eran importantes en materia de protección para los ciudadanos. Existía en época de dictadura otras organizaciones, la iglesia jugaba un rol que hoy día tampoco se ha visto jugar, los propios movimientos sociales jugaban un rol que hoy día también se ha ido debilitando. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en el Parlamento es un espejo también de este debilitamiento que ha existido, pero que hoy día uno ve con mucho más esperanza cómo se comienza a tejer un nuevo tejido social, valga la imagen, el ejemplo, y eso es lo que nosotros también abrigamos la esperanza en este 1 de mayo, en que vamos a ser capaces de reconstruir no solo un tejido social, sino un modo de establecer una relación en nuestra sociedad distinta. Senadora, la quiero llevar al tema inicial del tema de los trabajadores. Quiero precisar puntualmente con el tema de los funcionarios públicos. La última semana y media hubo mucha polémica y críticas por esta decisión del gobierno de querer apresurar el regreso de los funcionarios públicos. En cierta forma retrocedió, en algunos servicios no han regresado, en otros están regresando paulatinamente, para otros se postergó para mayo. Usted habló de voluntarismo del gobierno en esta decisión de que los funcionarios públicos regresen. ¿Por qué? Bueno, mira, a nosotros nos parece que cuando se entrega una circular
firmada por dos ministros, el ministro de Hacienda y el ministro del Interior, la circular 18, que establece categóricamente el retorno a los funcionarios públicos de manera presencial, abandonando el trabajo remoto y desconociendo además el trabajo que presencialmente se está haciendo en muchos servicios a través de los turnos éticos que se han concordado por parte de las asociaciones de funcionarios y los propios servicios. Es una mala señal. Aquí lo que el gobierno estaba configurando con esta circular 18, con el retorno seguro a clases, con la reapertura de los centros comerciales, era dejando en evidencia en que para este gobierno el principal valor lo tiene la economía más que la salud de las personas. Y mientras no existan condiciones sanitarias de seguridad para los trabajadores del sector público, así como también para cualquier trabajador o trabajadora en nuestro país, no se pueden establecer estas exigencias del retorno a clase, del retorno al trabajo. Esto es un retorno inseguro que lo único que muestra, insisto yo, es el voluntarismo de un gobierno que quiere establecer una señal de una aparente normalidad, tratando de especular. Y lo que uno le puede decir, mire, usted podrá especular con sus empresas, pero no puede especular con la salud de la población, no puede especular con el retorno seguro de los trabajadores y trabajadoras en el sector público y en el sector privado. Esta no es la forma de gobernar. Ellos podrán gobernar así su empresa basado en la especulación, pero no en el Estado. En ese sentido, ¿usted cree que ese voluntarismo del presidente Piñera, del ministro Mañalich, de dónde viene ese voluntarismo de querer dar una señal de que aquí ha pasado lo peor cuando al parecer no, o no lo sabemos si es así? Bueno, mire, nosotros lo que vemos es instalada la descoordinación permanente al interior del gobierno y en situaciones de crisis eso es muy complejo, porque mientras escuchamos a un ministro de Salud diciendo que fue un grave error el cerrar los establecimientos educacionales y después escuchamos en el mismo día al presidente diciendo que fue un acierto para que no se dieran las cifras que el propio gobierno daba, porque algunos se olvidan. El propio gobierno, cifras oficiales entregadas por el coordinador de esta crisis, señalaba que para el mes de abril íbamos a tener cerca de 43.000 contagiados y miles de muertos. Afortunadamente, y a partir de que hemos tenido alcaldes y alcaldesas que han jugado un rol importante, el colegio médico, el colegio de profesores, la sociedad civil, que ha tomado conductas de distanciamiento social, que ha presionado en el caso de los municipios para el cierre de establecimientos educacionales, para establecer controles sanitarios, barreras sanitarias al ingreso de sus comunas, las propias organizaciones sociales que han hecho mucha conciencia en sus barrios, en sus territorios del distanciamiento social, de que la gente se quede en casa, tenemos una realidad distinta. Y por lo tanto, para quienes estamos desde la política también tenemos que jugar un rol respecto de generar esas transformaciones positivas en nuestra sociedad. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, declaraciones y escucha declaraciones del ministro de Desarrollo Social, que dice, estoy aterrado por la pobreza que se viene. Perdón, si ellos no son ministros para aterrarse por lo que viene. Ellos están ahí jugando una tarea que el país los puso en esa decisión para generar las transformaciones para que eso no ocurra. Nosotros, usted y yo, tal vez más yo que usted, somos parte de una generación que vivió una crisis económica importante en nuestro país, en donde el 45% de los hogares en Chile estaba bajo la línea de la pobreza, en donde el desempleo era extendido, en donde las ollas comunes eran parte del el panorama trivial, la situación de los allegados. Entonces, bueno, tenemos que trabajar para que eso no ocurra y tenemos que darle certezas y esperanzas. Y por eso que esta entrevista que ocurre en un día tan especial para los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, yo quiero comprometerme en esa esperanza, en que Chile no vuelva a repetir esa historia. Pero para ello necesitamos configurar y reconfigurar fuerzas políticas distintas que crean en un modelo de sociedad en donde la dignidad, el centro esté en la persona humana y no en el desarrollo económico como lo ha demostrado una y otra vez el gobierno del presidente Piñera. Senadora, por lo que veo y escucho sus palabras, el hecho de que no estemos en las cifras de PIC que se habían anunciado en gran medida para usted tiene que ver con la presión que distintos estamentos de la sociedad hicieron para que el gobierno tomara medidas, colegio médico, alcalde, organizaciones civiles, la mesa social de COVID que finalmente se instauró. Sí.
En ese sentido, le quería preguntar, para usted, ¿qué es lo mejor que ha hecho el gobierno en el manejo de esta pandemia y cuál es lo peor que ha hecho el gobierno hasta ahora en el manejo de la pandemia? Bueno, mire, lo peor que ha hecho el gobierno es tener una insensibilidad frente a lo que está ocurriendo y dejar a miles de familias más vulnerables a su más completo abandono. Creo que eso es lo peor porque profundiza una crisis y un estallido social de proporciones. Profundiza una crisis de desempleo, de hambre, que es muy dura en nuestro territorio. Dentro de lo peor también creo que está el que el gobierno no le haya dado tregua a organizaciones que han querido colaborar y contribuir en generar mejores condiciones en esta crisis. Y lo digo por la pelea constante que el gobierno ha tenido con los municipios, con el propio colegio médico, con el colegio de profesores. Lo peor es que ha desnudado un gobierno que no tiene capacidad de dialogar y de sensibilizarse frente a los dramas que hoy día vive esta crisis. Creo que lo bueno que ha hecho este gobierno es que ha desnudado con toda su claridad en que tiene un gran interés por el mercado más que por las personas. Y eso creo que va a ser importante porque nosotros en Chile tenemos un itinerario que está fijado y que es el 25 de octubre como fecha para realizar este cambio constitucional y por lo tanto anima a muchos más a que vayamos con fuerza y con decisión para tener un nuevo cambio en la Constitución. Creo que lo bueno que ha hecho también este gobierno en esta crisis es haber convocado a un panel de expertos. Lo que esperaríamos nosotros es que escuche cada vez más al panel de expertos. Una última pregunta, senadora. ¿Usted cree que es efectivo o que es viable que pueda suceder que por razones sanitarias el plebiscito del 25 de octubre se tenga que postergar? ¿O usted cree que eso es algo, hablo de razones sanitarias solamente, o eso es algo de lo cual a lo mejor algunos sectores pudieran aprovecharse para tratar de postergar algo de lo cual nunca han estado convencidos? Bueno, efectivamente, tal como usted lo señala, hay sectores que nunca han estado convencidos y que no van a escatimar ningún argumento para evitar el que la sociedad chilena se manifieste y logremos cambiar radicalmente esta constitución y que la forma en cómo se haga sea a través de una participación amplia, paritaria de nuestra comunidad. Eh, Mire, nosotros estuvimos disponibles para cambiar la fecha del plebiscito del 26 de abril que estaba fijada, porque todo el juicio de los expertos señalaba en que ese era el momento del mayor pic, pero es irrisorio hoy día que estén planteando algunos desde el propio gobierno la posibilidad de retrasar ese itinerario, cuando desde el mismo gobierno están impulsando la reapertura de los centros comerciales y de volver a la normalidad. Nosotros creemos en la capacidad que tienen los chilenos y chilenas para tomar sus propios resguardos. Y mire, más allá de que a algunos les guste o no, este es un itinerario que ya se fijó. Tal vez cuando uno mira retrospectivamente, ha sido mejor de lo que a lo mejor muchos valoraron en ese mismo momento, el que aquí distintas fuerzas hayan concluido para poder generar este itinerario en nuestro país. Yo comparto también lo que usted señalaba, algunos de los que firmaron este itinerario a los pocos días se cambiaron de caballo y comenzaron a hacer todo lo posible por boicotear este itinerario de cambio constitucional. Pero es una fecha que ya está instalada y la buena noticia para aquellos que hoy día frente a esta situación de pandemia siguen defendiendo a ultranza un modelo de mercado. Solo quiero poner un ejemplo. Cuando nosotros presentamos indicaciones a una mala ley, que es la ley de protección al trabajador, indicaciones que por cierto ganamos en el día miércoles en la comisión mixta para que aquellos que tienen inversiones en paraísos fiscales no puedan acogerse a esta ley de suspensión temporal. Eh, Algunos de la derecha gobernante eh, amenazaron con ir al Tribunal Constitucional. Entonces uno se pregunta, mire, le estamos pidiendo a los trabajadores a través de esa ley que durante estos 3 meses que dure este pacto eh, de desvinculación o de suspensión temporal, tengan menos remuneración, que además esa remuneración se lo paguen con sus propios ahorros. Y cuando uno dice, ¿sabe qué? Pero ninguna de estas sociedades que hace inversiones, que tiene inversiones en paraísos fiscales, va a poder acogerse a este beneficio o que sus dueños, sus accionistas no puedan retirar utilidades
la derecha amenaza con ir al Tribunal Constitucional diciendo que es un acto expropiatorio, que lo que estamos hablando es respecto a esta suspensión temporal. Esa es la diferencia del tipo de sociedad en el que nosotros creemos y en el que trabajamos intensamente para cambiar, y por lo tanto creo que las mismas actuaciones que ha tenido la derecha gobernante en el día de hoy, que impide, por ejemplo, que avancemos con solidaridad para que las familias tengan certeza en que no le van a cortar el suministro de los servicios básicos por ley, para que si no la pueden pagar y que después puedan pagar esto sin multas, sin intereses, y ellos dicen, no, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, o prefieren hacer acuerdos a lo amigo con las ISAPRES para que no suban los planes ahora, pero tratan de poner como una buena noticia que la suban en noviembre, cuando es una mala noticia, y este gobierno no se atreve a legislar en esas materias que dan protección a la ciudadanía. Son argumentos más que suficientes para que los chilenos y chilenas hagamos un gran esfuerzo y una gran jornada el próximo 25 de octubre y nos demos una nueva constitución a nuestro país. Senadora Yasna Proboste, muchas gracias por conversar con nosotros, por este repaso por la contingencia. Que esté muy bien y muchas gracias. Un saludo de esperanza también a miles de trabajadores y trabajadoras. Juntos haremos un Chile distinto.